buenas noches, bienvenidos una semana más a Málaga en Blanco y Negro, aquí en Canal Málaga Televisión. Hoy un programa muy especial, último programa antes de que comience toda la programación especial en Canal Málaga con motivo de la retransmisión de la Semana Santa. Y como les avanzamos el pasado lunes, vamos a cerrar en Málaga en Blanco y Negro nuestro especial tiempo de Cuaresma hablando de la hermandad de la Zamarrilla y esa leyenda tan bonita que lleva asociada a su Virgen. Para ello se encuentra conmigo, como todos los lunes, José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un lunes más. Y efectivamente vamos a hablar de la Virgen de la Amargura, Virgen de Zamarrilla, conocida más popularmente, y que representa uno de esos iconos de nuestra Semana Santa, populares al máximo. Para hablar de Semana Santa, para hablar de Zamarrilla, hoy contamos con un invitado muy especial. Te voy a dar los honores a ti, José Enrique, para que nos lo presentes. Sí, porque siempre es un placer tenerlo aquí, ya lo hemos tenido en otro programa, y José Jiménez Guerrero, investigador, historiador, cofrade por excelencia, autor de numerosas publicaciones y bueno, pues un referente de nuestra Semana Santa. Pepe Jiménez, José Jiménez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte de nuevo con nosotros esta temporada para que nos ilumines. No sé si nos quedamos cortos cuando decimos que es una de las leyendas más bonitas que lleva asociada a la Semana Santa de Málaga, la de Zamarrilla. Efectivamente, una de las leyendas más bonitas y más conocidas, ¿no? Que incluso, bueno, pues se incardina de tal manera que la misma imagen, bueno, pues porta algo, ese elemento simbólico, digamos, que es la rosa y el puñal que hace alusión a la leyenda. Una leyenda que podemos datar, fechar en qué año. ¿Cuándo se comienza a hablar en Málaga de esa leyenda? Que ahora explicaremos por si hay algún despistado, pero yo creo que casi todo el mundo la conoce asociada a la Zamarrilla. La leyenda se empieza a difundir en los años 20. Al final de los años 20 coincide con la llegada a la cofradía de Ángeles Rubio Argüelles. Sabemos que era una señora bastante culta. Y bueno, pues ella cuenta la leyenda, sabemos, ¿no? El bandido que, perseguido por la justicia, llega allí a la ermita, se esconde debajo del manto, al verse libre pues sale con un puñal, clava esa rosa blanca que se convierte en roja como señal de perdón, ¿no? Y luego la segunda parte de la leyenda, que este hombre, este bandido, pues va a un convento y en una de las veces que iba a la ermita a visitar a la imagen, a rezarle, pues fue asaltado y siempre llevaba una rosa, ¿no? Una rosa roja, y al ser asaltado y antes de morir vio que la rosa roja se volvió blanca otra vez. Las leyendas hay que entenderlas como tales, ¿no? Pero es verdad que nos transmite, bueno, pues ese perdón divino, pero tenemos que ser serios y decir, ¿existió realmente un bandido Zamarrilla? Y podemos decir que sí. Lo dimos a conocer en su momento, que existió un bandido que era de Igualeja, se llamaba Cristóbal Ruiz Bermúdez, y que este hombre, bueno, pues finalmente fue capturado en Marruecos después de huir, fue traído a Málaga. Hay una frase muy curiosa, cuando llegó a Málaga preso, pues la ciudad se volcó a verlo, ¿no? Y la expectación tremenda, y dijo, vamos a la feria, como diciendo, aquí no tenéis otra cosa que hacer más que verme y tal. Lo llevaron hasta Igualeja y allí delante del nicho del Cristo de la Misericordia lo fusilaron. Eso fue el año 1851. ¿Tiene algo que ver con la cofradía? No se sabe. Evidentemente no se sabe, pero ciertamente podemos decir que la leyenda está ahí y que esa leyenda, como digo, en los años 20, que fue una época de mucho, en fin, de eclosión de la Semana Santa y de las procesiones, después de la fundación de la agrupación, bueno, pues esa leyenda se difunde y hasta hoy en día. Y como decía anteriormente, ahí está esa rosa. Tal vez haya que decir que las personas que más hayan dado en el clavo, digamos, sean Román y Jaén en el famoso romance de Zamarrilla, que dice, es historia o es romance, pero en los altares la rosa quedó, milagro triunfante de la dolorosa que luce una flor. Bueno, ahí está, leyenda, ahí está. La leyenda está, no la podemos creer o no, pero lo que es evidente es que esa rosa permanece un siglo después. Sí, teníamos ahí, mientras hablaba Pepe, la seguimos teniendo en el fondo de pantalla, una imagen del año 20, ahí una fotografía que nos ha facilitado Pepe, y que son, digamos, muy representativas también de la evolución de la imagen de la Virgen, ¿no? Efectivamente, esta era la antigua Virgen de los Dolores, que llegó a la cofradía, bueno, llegó a la ermita, perdón, en el año 1792, que tradicionalmente se había afirmado que era de un anónimo malagueño el 18, que más recientemente Flores Matute la ha adjudicado a la producción de un escultor llamado Mateo Gutiérrez Muñiz. Esta imagen en el año 22 ya le cambiaron la vocación y fue ya la Virgen de la Amargura, de Dolores de Amargura, pero siempre Zamarrilla. O sea, eso es lo que no ha cambiado, ¿no? Fue destruida en el año 1931. Y esta imagen es muy emblemática porque es la del Cristo del Suplicio. Un Cristo del Suplicio que llega a la cofradía en 1926 y se procesiona desde el 26 hasta el 31. Fue labrado por el imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci y fue el primer grupo de misterio que él hizo para Málaga. Anteriormente había hecho el de la Bofetada de Sevilla y dado el éxito que tuvo, pues la cofradía lo llamó. Esta fue una imagen que yo siempre digo que estaba llamado a ser el Cristo de la Trinidad, porque la Trinidad estaba huérfana de una imagen de Cristo que se procesionara.
el hecho de que llegara este Cristo y pasara por toda la Trinidad, se procesionara, pues captó esa atención del barrio. Sin embargo, al ser destruido el año 31, pues se quedó huérfano. ¿Qué sucedió? Que en el año 39 llega Jesús cautivo y ese hueco lo asumió Jesús cautivo, que hoy es el Señor de Málaga. Pero ese Cristo tiene una particularidad, y es que es la primera imagen que cruzó el puente de la Aurora. Es una simple anécdota, pero el puente de la Aurora pues, se inauguró en el año 1930, en el mes de abril, y aun cuando oficialmente no se había inaugurado, el alcalde de la época pues, pidió que por favor dejaran pasar a personas y mercancías porque se había hecho la prueba ya de resistencia. Y entonces la cofradía de Zamarrilla, en vez de dar la vuelta que siempre daba hacia el puente de Armiñán, para llegar un recorrido de 14 horas, pues al pasar ya por el centro, cruzó el puente y fue la primera imagen que lo hizo. Curiosamente, las personas del barrio pues lo acogieron de tal manera que adornaron el puente con guirnaldas, con flores, y daban la bienvenida a su Cristo de la Trinidad, que era nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio. Y aquí estamos viendo imágenes de una salida procesional que podemos datar en qué año, José Enrique, más pues o menos. Eso Pepe nos comentó que sobre los años 20, y curiosamente, porque ahora, digamos, está todos los años el que es cautivo vaya al Hospital Civil, y esta imagen es precisamente del entorno del Hospital Civil de Zamarrilla. Exactamente, porque la cofradía de Zamarrilla pasaba por el entorno del Hospital Civil, sobre todo de vuelta a la ermita. Es decir, fijaros que está de día. Porque claro, estamos hablando ya del Viernes Santo por la mañana. La cofradía siempre ha procesionado Jueves Santo. Es verdad que los estatutos de 1889 hablaban del Viernes Santo, pero era la antigua cofradía del Cristo de Zamarrilla, no la actual. Y bueno, esta cofradía pasaba por esa zona del Hospital Civil y la adjudicó, digamos, también, la asumió para la Semana Santa de Málaga, un espacio que nunca se ha tomado por otras cofradías, ¿no? Pero curiosamente en la fotografía hemos visto, bueno, las caras destapadas, que era muy típico en los años 20. Y aquí vemos otro momento de ese recorrido procesional. Esto es centro de Málaga, ¿no? Sí, esta fotografía pertenece al Viernes Santo del año 1935. Fijaros al fondo que se ve el Palacio todavía de los Larios, donde posteriormente tuvo la equitativa y ahora tenemos unos hoteles, ¿no? En el año 35, pues después de la quema de convento de 1931, que significó la práctica destrucción del patrimonio cofrade, pues volvieron a procesionarse algunas imágenes. Quiero recordar que fueron 11 cofradías, y entre ellas la de Zamarrilla. Esta imagen ya no es la otra se había quemado el año 31. Entonces, en el año 34, el hermano mayor, se llamaba Trinidad Egea, pues tuvo conocimiento de que una persona estaba vendiendo, digámoslo así, una imagen de Virgen, que era de su propiedad. Lo había llevado años anteriores a Álora. Allí la había tenido, bueno, en la iglesia de la Encarnación, pero la habían procesionado incluso en el año 29, en el mes de agosto, la habían coronado litúrgicamente. Pero bueno, este hombre era barítono, y al llegar de Roma, de unos conciertos que dio, bueno, pues la encontró, digámoslo así, arrumbada en una esquina, y decidió llevársela a su casa. Calle Santa Lucía, número 9. Y allí fue donde la cofradía de Zamarrilla, por 2.000 pesetas, la adquirió esa antigua Virgen que se llamaba del Amparo, y actualmente es nuestra Virgen de Zamarrilla, nuestra Virgen de la Amargura. Y aquí tenemos años, me decía Pepe en las notas, año 39, la bendición del Cristo de los Milagros. Que pasamos del Santo Suplicio a los Milagros. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque en el año 38 un grupo de personas, entre ellos algunos de Zamarrilla, pues van a fundar, En el Café Madrid, que era el centro cofrade de reuniones de la época. Pues en ese Café Madrid hay un grupo de personas que hablan de crear una hermandad. ¿Qué pasa? Que crean una nueva. ¿Por qué? Porque había que romper, entre comillas, con todo lo que era anteriormente. Ellos no se querían hacer cargo de nada de lo anterior. Entonces ellos, bueno, fundan una nueva hermandad que curiosamente adoptan como imagen titular un crucificado. ¿Por qué? Hay varias teorías. La mía es que enlazan con la primitiva imagen de un crucificado, que fue la primera como en Zamarrilla, que fue una imagen del siglo XVIII, que la talló Lorenzo Marcelli, que era un escultor, que era un ermitaño de la Orden de San Pablo, y entonces ellos querían de nuevo retrotraer la historia hacia un crucificado. Claro, ¿a quién lo encargaron? Lo encargaron a Francisco Palma García, al padre. Este hombre había tenido un grandísimo éxito cuando talló el Grupo de la Piedad en el año 29. Entonces él dijo que sí, que él hacía un Cristo nuevo. Algunos dicen que se llamó Milagro por lo que pasó después, que fue que se lo encargaron a su hijo y hizo esta maravilla de talla, pero no fue tal. ¿Por qué? Porque ya desde el año 38 se llamaba Hermandad del Cristo de los Milagros. A lo que vamos, se bendice esta imagen en la iglesia de San Carlos y San Felipe Neri, la ermita estaba destruida, hubo un intento de ubicarse en los mártires que no fructificó por el sacerdote, que no lo consideró oportuno,
y posteriormente se bendijo, como te digo, allí en la iglesia de San Felipe, y en esa imagen que hemos visto estaba, pues ni más ni menos que unos grandes escultores de la época, ¿no? Incluso las personas más importantes. Mariano Benlliure era el que aparecía en esa fotografía. Pues estamos dedicando hoy nuestro programa a recordar parte de la historia de la Hermandad de Zamarrilla, y ahora vamos a ver unas imágenes espectaculares, José Enrique. Sí, unas imágenes yo las definiría como muy intimistas, porque yo creo que una de las cosas más íntimas que existe para una cofradía es preparar las figuras para la procesión. Y tenemos unas imágenes del año 50 en el que las camareras de la Virgen están preparando a la Virgen de Zamarrilla para ese desfile procesional. Vamos a ver esas imágenes y las comentamos. Málaga, reclinada entre la vega y el mar, prepara cuando la primavera llega a sus jardines el religioso espectáculo de su Semana Santa. La ermita de Zamarrilla fue erigida por los devotos en 1765. En ella se venera la imagen de María Santísima de la Amargura. Las camaristas preparan el vestido de la Virgen. En 1770, un bandido que se refugió en el interior de la capilla y que se arrepintió de sus pecados, ofrendó a la señora una rosa blanca que sujetó con su propio puñal. La flor transformó su color en encarnado y el bandido, asombrado y arrepentido, se hizo ermitaño. La riquísima corona y la rosa y el puñal simbolizan la devota historia. La preparación de la Semana Santa malagueña, como la de toda España, requiere complejos y largos requisitos. Así, por ejemplo, el despliegue de los suntuosos mantos, donde lucen los ricos bordados en terciopelo. Son las vestes recamadas que cantaron los poetas y que se hallan a tono con el esplendor del culto católico y con la religiosidad de los hermanos y cofrades, que entablan una noble emulación para procurar que sus agrupaciones y sus imágenes luzcan con el mayor fausto y con la impresión más profunda. Pues veíamos esas imágenes intimistas, como decía José Enrique, de las camareras, las vestidoras de riguroso luto, vistiendo a la Virgen de Zamarrilla, y entre ellas se encontraba, pues podemos decir que una de las impulsoras de esta leyenda que hoy conocemos. Que Ángeles Rubio Argüelles. También estaba otra de las camareras, que era Gloria Alcaraz, la viuda de Lopera, que era un comerciante de la zona de Callarango, de Camas precisamente, era también camarera de la Virgen. Bueno, la figura de las camareras han sido muy importantes en las cofradías, ¿no? En la cofradía de Zamarrilla, la primera vez que aparece el término camarera está recogido en los estatutos que se aprueban en 1889. Habla ya de las funciones que tiene una camarera, generalmente de, bueno, pues, de adorno, digamos, del altar, de cuidado de las imágenes. Pero es verdad que en Zamarrilla hay algo distinto del resto de las cofradías, bueno, de algunas, y es que en la década de los años 20, cuando se va a establecer los estatutos nuevos de la Hermandad del Cristo, de la Virgen de los Dolores entonces, con el suplicio, pues aparece ya la llamada Congregación de Señoras. Eso es algo que solamente está en 1904 en la cofradía del Rico, la Virgen entonces de los Dolores, luego del Amor, y anteriormente en la Hermandad de Señoras de la Virgen de la Victoria. Esos tres focos, digamos, hablaban de la mujer con sus características, pero todo tengamos que tener en cuenta que no tenían funciones ejecutivas. Y la mujer tenía una función predeterminada y siempre estaba controlada por la sección de los hombres. Es decir, que a las reuniones de la mujer tenía que ir el secretario de la hermandad y además dar cuenta de todo al hermano mayor. No obstante, en Zamarrilla siempre ha sido una hermandad que ha sido bastante avanzada en muchas cosas, no solamente en esto, sino también, por ejemplo, en las labores sociales, que es algo que la cofradía, bueno, pues ha llevado en los años 40, sobre todo, en los años más complicados, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues sabemos que ya hay vestidores profesionales, tenemos maravillosos en Málaga,
pero que no obstante, bueno, pues en esos tiempos era precisamente la mujer la que vestía a la reina. Camarera, ¿por qué? De cámara, no de camarera, como algunos decían en alguna ocasión. Si la camarera de la reina es la que la cuida en su tal, aquí a nuestra reina la cuidan las camareras de la cofradía. Lógico que tenga esa definición. Exactamente, de cámara. Pues vamos a irnos, si te parece, a procesionar Me parece muy bien. la Virgen, y vamos a ver también otras imágenes curiosas, que es el besapiés al Cristo. Pues vamos a disfrutar de esas imágenes, si no me equivoco, José Enrique, de década de los 60 más o menos, ¿no? De los 60 aproximadamente. Vamos a disfrutarlas. Este es el besapiés. ¿Se sigue haciendo el besapiés, Pepe? Bueno, lo que se hace es que el Viernes Santo se hace la ceremonia de pésame, que es esta precisamente, ¿no? Se coloca el Cristo después de la procesión, digamos, en el túmulo, en el suelo de la ermita, la Virgen detrás del luto riguroso, y en esa besapiés, en ese culto, solamente es la única ocasión del año en que la Virgen porta la rosa blanca. Aquí no, aquí vemos que la tiene todavía roja, pero bueno, es una decisión que tomó posteriormente la cofradía. Y era, bueno, pues un acto, digamos así, de las personas devocionalmente. Ahí la tenemos, ¿verdad? Con esa maravillosa corona llamada la zamarrillera, que se labra en los años 30, no sabemos su autor, pero que actualmente también todavía está en poder de la cofradía. Y, bueno, muchos pensamos que es, digamos así, el complemento perfecto para la imagen de la Virgen de la Amargura. Fijaros en el palio detrás, que era el palio de malla, un palio calado, que luego se perdió posteriormente, y en el actual ya es de terciopelo. Y aquí tenemos esos grandes arbotantes como una seña de identidad, y algo que también de la época, bueno, pues se daba cuando no tenían un trono mejor, y eran los tronos de flores. Ahí lo estamos viendo, que colocaban en el cajillo muchas flores, que de alguna manera, bueno, pues además de, entre comillas, adornar, pues también pues ocultaban los posibles desperfectos que se pudiese tener, ¿no? Los mantos sí, son mantos que hacía alusión a la famosa vestidura recamada de Salvador González Anaya. Porque más o menos, si hacemos memoria, en el Jueves Santo de la década de los 60 en Málaga, ¿cuántas cofradías podían salir a la calle? Bueno, actualmente hay más de 40, eran 30 y algo. Posteriormente, ya en la década de los 70, pues aparecieron las llamadas nuevas, finales de la década de los 70, a partir del año 78, hasta llegar en la actualidad, bueno, porque sabemos que ya hay un grupo de una cantidad de cofradías muy numerosos en Málaga. Y nos decía que Zamarrilla siempre procesionó. Zamarrilla procesionó desde el año 39, esta imagen, desde el año 39 hasta el actual, siempre con el Cristo de los Milagros. Los dos salieron de San Felipe desde el año 39 hasta el 45. ¿Por qué? Pues porque la ermita no se había restaurado. La ermita se restauró gracias a un organismo que se llamaba Regiones Devastadas, lo restauró Enrique Atencia, que era arquitecto diocesano. Y también encontré unos documentos diciendo que el gobernador de la época era el que había pagado más dinero. Bueno, fuera como fuera, en el año 45 Zamarrilla vuelve a su ermita, que era su espacio natural, ¿no? Además era muy reclamado por el barrio, porque siempre, si ha habido una imagen devocional de Virgen en el barrio de la Trinidad, ha sido la ermita. La ermita, no olvidemos, es trinitaria. Siempre se está esa Trinidad o Perchel, no, siempre ha sido trinitaria toda la vida. Lo que pasa es que las cuestiones urbanísticas, por algunos intereses, calle Mármoles cerró hacia su parte derecha Perchel, hacia su parte izquierda Trinidad, pero la ermita, desde el siglo XVIII que se hizo, en 1757, en todos los documentos habla Campillo de la Trinidad. Veíamos ahí la Virgen también para preparar el trono en tinglao, ¿no? En un tinglao, bueno, sabemos que no son cofrades, yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Eso era una construcción efímera hecha con palos, porque era con palos de madera, unos toldos, que se colocaban en la cercanía de la sede canónica de la iglesia, y que ahí, bueno, pues de alguna manera se colocaban los tronos, se desarmaban, se colocaban, se armaban y después vuelta a lo mismo. Eso ya posteriormente, pues sabemos que ha pasado, afortunadamente, entre comillas, mejor vida, ¿no? Y ya la práctica totalidad de las cofradías pues tienen un lugar, que son las casas de hermandad, donde los tronos pues se quedan todo el año armados, digamos así, pueden tener un lugar de exposición de sus enseres y sobre todo un lugar donde los hermanos pueden acudir para realizar cualquier actividad. Precisamente, Pepe, la semana pasada dedicamos el programa a hablar de los tinglaos de la Semana Santa. ¿Hasta qué año estuvo Zamarrilla saliendo de tinglao? Pues la cofradía en los años 90 ya fue cuando se hizo la Casa Hermandad, era hermano mayor Hilario Caro,
y hasta esos años salía de varios lugares. Uno era, digamos así, el pasaje Mármoles, que está justo al lado de la ermita. Otro año salía de la calle, de la zona de enfrente, actualmente se llamaba Avenida Barcelona. Otro año salió de la parte de atrás y había que dar una vuelta. Es decir, que buscaban lugares de que de alguna manera estuvieran cerca de la sede canónica, pero al mismo tiempo, bueno, pues que le recordara, bueno, pues que el espacio donde se tenía que desarrollar. Pero bueno, algo, digamos, que era inequívoco era calle Mármoles. Claro, es decir, claro. que saliera de donde saliera, invocar, como tú decías antes, hacia el puente de la Aurora. Siempre nos ha quedado la duda de los años 20 de dónde salía. No hemos tenido la duda porque nunca se ha encontrado un documento, algo, una anotación. Pero a mí no me cabe duda de que la ermita tenía al lado algo importante. Y era una fábrica de azúcar, un ingenio que se llamaba de la Concepción o de Zamarrilla, que era propiedad de los Larios. Entonces, en ese lugar, precisamente, los Larios eran uno de los fundadores de la cofradía, es decir, fijaros cómo está conectado. Y a mí no me cabe duda de que ahí sería de donde se montaran los tronos para salir en procesión. Pues vámonos, si os parece, ya unas décadas más adelante y vamos a ver sobre los años 70 a esta cofradía de Zamarrilla, pues por calle Mármoles. Pues vamos a verlo. Estas son en concreto por el centro de Málaga. Son imágenes de 1975, si no recuerdo mal. Flores ante tus pies van poniendo, para que tus lágrimas, María, no caigan al suelo. María Santísima de la Amargura. Aquí ya lo que es la caja del trono ya no lleva esas flores, como tú decías. El cajillo, antes, ¿no? sí. El cajillo. Y esta imagen que es icónica, que es con esa ermita de Zamarrilla de fondo. Exactamente. Mira, esto es muy importante porque ese estandarte tiene el único ejemplo que existe en Málaga de pintura sobre terciopelo, de óleo. Y eso lo hizo Luis Molledo. La cofradía tiene tanto la del Cristo de los Milagros como la de la Virgen de la Amargura en los estandartes, ¿verdad? Pues esa imagen normalmente son pinturas, no lo que se colocan, pero sobre lienzo. Y en este caso es sobre terciopelo, que es una técnica de muy difícil ejecución. Y ahí tenemos lo que le llamamos la Catedral del Pueblo en calle Mármoles, que es la ermita de Zamarrilla, ¿no? Y aquí tenemos este trono que es curioso porque hay que decir que la cofradía está vinculada con el arma de caballería. Ya en 1851 se detectó la primera vez que soldados de caballería pues participaron en una procesión, en este caso de traslado, después de un sextenario desde la Trinidad hasta Zamarrilla, hasta la ermita. Y fijaros bien aquí cómo, bueno, pues ese trono fue labrado gracias en gran parte a la contribución que hizo caballería. Fijaros que ahí aparece el busto de Santiago, el patrón de caballería, y que se hizo en la casa Angulo, los talleres Angulo en Lucena. Se ve justo debajo. Exactamente, justo debajo se ve esa pequeña capilla y ahí se coloca, pues, ese busto, digámoslo así, como señalando esa contribución. Y aquí tenemos los hombres de trono, en este caso de la Virgen de la Amargura. En el año 63, el Cristo de los Milagros empezó a ser procesionado por hombres de trono, digamos de la cofradía, hermanos. Y la Virgen, creo que recordar que fue en el 75, si la memoria no me falla. ¿Qué pasaba? Porque anteriormente sabemos que había hombres pagados. Hubo siempre un dilema en el sentido de que los tronos de Virgen demasiado pesados, pero ahí están los hombres del trono de Zamarrilla, como los de todas las cofradías de Málaga, demostrando que los hermanos tienen que ser los protagonistas y los partícipes de la procesión. Eso es algo que en el siglo XIX siempre se decía, que solamente participaran hermanos. Luego sabemos que, sobre todo con los grandes tronos pesados y tal, en la década ya de los años 40 y demás, 50, 60, son hombres pagados los que hacían ese trabajo, entre comillas, porque para ellos era un trabajo, pero para nosotros es una devoción. Hay que variar las cosas. Bueno, y hoy en día prácticamente listas de espera en listas todas de las espera en hermandades todas y las cofradías hermandades, malagueñas, sí. afortunadamente. Afortunadamente, son hermanos, ¿verdad?, que, bueno, que quieren llevar... Además, hay escrito que siempre se decía, el mayor honor que puede tener un cofrade es portar a su imagen sobre los hombros. Anteriormente, claro, había 12, 16, 18, eran tronos pequeños, pero hoy en día sabemos que los tronos de Málaga, pues... Sí, 200... probablemente, claro, en los años 40, 50, con la posguerra, pues bueno, precisamente me imagino que el número de cofrades bajaría también sensiblemente y eso, para procesionar, llevaba necesariamente a tener que pagar a unas personas y que eran casi todos estibadores. Estibadores, normalmente eran estibadores del puerto, efectivamente. Y bueno, personas que se ganaban un jornal, digámoslo así, por llevar los tronos durante varios días en Semana Santa, ¿no?
Pero bueno, afortunadamente sabemos que hoy en día somos los hermanos. ¿Por qué? También la nómina de hermanos de las cofradías no es la que era antes, ¿no? Pero también yo creo que la concienciación que se ha tenido sobre la labor del hombre de trono. Es decir, que llevar las imágenes o ser nazareno es algo que tiene que ser de tu devoción. O sea, tú no lo haces por gusto, entre comillas, sino lo haces porque, bueno, es tu cofradía, son tus imágenes devocionales y que tú las quieres acompañar por todas las calles de Málaga. Le iba a preguntar, Pepe, Sí. porque nos queda ya poco tiempo de programa, no sé si le voy a poner en un compromiso, Te diré. pero ¿nos podría recomendar algún punto del recorrido del itinerario de Zamarrilla para que el próximo Jueves Santo no nos podamos perder el paso de la Virgen? El paso de la Virgen y del Cristo. Y del Cristo, por supuesto. De los milagros. Pues a mí me encanta ver la salida. La salida es espectacular, ¿no? Y antes, bueno, pues también teníamos otros puntos que se daban. Cuando yo llevé el trono, yo fui portador del trono, hombre del trono, desde el año 1968 hasta el 2001, 33 años, ¿no? Y recuerdo siempre esos cruces que hacíamos antiguamente de imagen, en este caso con el Cristo de la Misericordia, con el Chiquito de la Alameda. Pero hoy en día esa salida de los nazarenos de la ermita, de lo que es nuestra raíz, porque ahí ha habido varias cofradías, ha habido varias imágenes, pero todas han sido Zamarrilla. La ermita es nuestro foco, nuestra raíz en la historia y en nuestra devoción. Verlo salir y de pronto aparecer el Cristo de los Milagros, la Virgen Amargura, para mí eso no tiene nombre. Nos quedamos con esa recomendación, ¿no, José Enrique? Por supuesto, y con el agradecimiento siempre a Pepe, porque digamos, es un placer oírlo y comentarnos todos los detalles que a los profanos se nos pasan. Pues Santo, que además va a ser muy especial para Pepe. Él no ha querido decir nada porque es muy humilde, pero lo voy a decir yo, porque la semana pasada la Hermandad de Zamarrilla le concedió la máxima distinción, que es la Rosa de la Santísima Virgen, de la que le harán entrega el Jueves Santo antes de la salida, ¿no? Efectivamente, eso es un honor inmerecido, como siempre se dice. Merecidísimo. Bueno, pero la verdad es que han tenido un detallazo porque es ni más ni menos que la rosa que lleva la Virgen todo el año en su pecho, colocada, ¿no? Entonces el Jueves Santo por la mañana, en unos actos que hay, pues se lo dan a alguna persona que ellos creen que ha sido merecedora, y al cual agradecimiento eterno a la cofradía. Pues quién mejor que tú, Pepe. Muchísimas gracias y A que vosotros. lo disfrutéis. Feliz Jueves Santo. Igualmente, muchas gracias a todos. Pues Enrique, no podemos despedir el último programa de Cuaresma sin hacer la pregunta. Pues la pregunta para el concurso de la colección de DVD es pues, el nombre popular de esta Virgen de la Amargura. Pues facilísimo. Se tienen que poner en contacto con nosotros en el número de teléfono que están viendo en pantalla, el 608-065-028. Y nada, de estas semanas atrás que yo he estado de viaje, hay, digamos, varios afortunados ganadores del concurso que nos pondremos en contacto con ellos, que son 4. Pues ha habido mucha participación en estas últimas semanas, así que no se preocupen que nos vamos a poner en contacto con todos ustedes. Como ya he dicho, el lunes de la semana que viene no tenemos programa porque arranca el Domingo de Ramos nuestra programación especial de la retransmisión de la Semana Santa. Volvemos el lunes de Pascua. ¿Y dónde nos vamos, José Enrique? Pues vamos a hacer una pasada por varios, digamos, lo que yo llamo estampas de la memoria. Vamos a irnos a la Plaza de Toros de Málaga, pero no para ver toros, sino para ver un festival de música pop de los años 70. Y vamos a ver pues un concurso de Castillo de Arena en la misma Plaza de la Marina. En fin, curiosidades que vamos a tener con Pedro Morales, que es también nuestro colaborador habitual, para hablar de estas cosas de la historia de Málaga. Pues un programa muy variado, como han visto, para la vuelta de la Semana Santa. Muchísimas gracias, José Enrique, que tengas también una feliz Semana Santa. Buenas torrijas. Eso es muy importante. Pues ya saben, nosotros volvemos el lunes de Pascua. A partir del Domingo de Ramos comienza la programación especial aquí en Canal Málaga Televisión con motivo de la Semana Santa 2025. Disfrútenla y nosotros volvemos el lunes de Pascua. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí.